este video sobre la rendición de cuentas, un proceso esencial para la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, regulado por el título cuarto de la Ley 1757 del 2015. En esta ley se establece cómo las entidades públicas deben rendir cuentas a los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos. En este video vamos a desglosar qué es la rendición de cuentas, su objetivo, los derechos de los ciudadanos, los principios que la rigen, las entidades que están obligadas a rendir cuentas, los mecanismos de implementación, las etapas del proceso y las sanciones en caso de incumplimiento. Este tema es fundamental porque asegura la correcta gestión de los recursos y fortalece la confianza en las instituciones. Comencemos, compañeros. Iniciamos definiendo y también conociendo cuál es el objetivo de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual las entidades públicas informan sobre sus decisiones y el uso de los recursos públicos, permitiendo que los ciudadanos evalúen su desempeño. El objetivo principal de la rendición de cuentas es promover la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, lo cual contribuye a una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. A través de este proceso, las personas tienen acceso a la información sobre cómo se toman las decisiones que afectan su vida diaria y cómo pueden expresar sus opiniones y recomendaciones. Esto, a su vez, contribuye a mejorar la calidad de la gestión pública y a fortalecer la democracia. Claro que sí, compañero. Entonces, continuamos con los derechos de los ciudadanos y principios y valores según la rendición de cuentas. Teniendo en cuenta lo anterior, lo que dijeron nuestros compañeros, ahora vamos a hablar sobre los derechos de los ciudadanos en relación a la rendición de cuentas y los principios que la fundamentan. Bueno, empecemos con los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a la información, a recibir una información clara, comprensible y oportuna, a la participación del proceso, en el cual las personas pueden involucrarse en las audiencias públicas, dar sugerencias o recibir propuestas sobre la gestión pública. También a presentar inquietudes o sugerencias. Los ciudadanos tienen derecho a expresar sus dudas y propuestas en las entidades responsables, a las entidades responsables. Continuamos con los principios y valores claves en la rendición de cuentas. Teniendo en cuenta que los principios y valores claves de esta rendición de cuentas sería la transparencia, por supuesto, por algo se llama rendición de cuentas, entonces la transparencia, las acciones y decisiones que deben ser abiertas, accesibles y comprensibles, como lo dije anteriormente, la participación de la ciudadanía, que los ciudadanos deben tener un papel activo de supervisión y evaluación de la gestión pública, digamos, de acuerdo al proceso que se está llevando a cabo o al plan de gobierno que se esté accionando en ese momento. El siguiente es la responsabilidad, que, como lo hemos hablado anteriormente, las entidades públicas deben rendir cuenta de todos sus actos a los ciudadanos en la toma de decisiones y en todas sus acciones. Continuamos con la eficiencia y la eficacia, que deben usar los recursos de manera efectiva para obtener mejores resultados. Sigue la legalidad, que las acciones deben cumplir las normativas de las leyes vigentes de acuerdo pues a nuestro país, a nuestra región. Hay unas leyes que se deben cumplir y llevar a cabo para llevar un orden en esta rendición de cuentas. Y por último tenemos la honestidad, que la gestión debe ser íntegra y libre de corrupción para que los ciudadanos puedan visualizar como todo ese paso a paso de la rendición de cuentas. Listo, compañeros. Claro que sí. Ahora que entendemos los derechos y principios, pasemos a ver quiénes están obligados a rendir cuentas y cómo se implementa este proceso. Las entidades obligadas a rendir cuentas son todas las entidades públicas, instituciones del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, quienes deben rendir cuentas. Asimismo, los contratistas y concesionarios, aquellos que manejan los recursos públicos, deben ser responsables de su uso.
las personas jurídicas privadas que administren recursos públicos, como las organizaciones que gestionan bienes del Estado, también deben rendir cuentas. Las autoridades del Estado, aquellos que tomen decisiones sobre el uso de los recursos, deben informar y ser responsables. También hablaremos sobre los mecanismos de implementación. Estos corresponden a las audiencias públicas, que son espacios donde las entidades presentan su gestión y reciben retroalimentación directa de los ciudadanos. Los portales web institucionales, que son sitios en línea donde se publica información sobre la gestión, presupuestos y resultados obtenidos. Asimismo, la información de gestión, que son los reportes detallados que las entidades deben generar para mostrar el uso de los recursos y actividades realizadas. Por último, tenemos el control social, que es donde se fomentan las herramientas como veedurías y otras iniciativas ciudadanas para supervisar el cumplimiento de la rendición de cuentas. Claro que sí, compañera. Entonces, continuamos con las etapas del proceso y sanciones que pues rigen la rendición de cuentas. Es importante comprender que las etapas del proceso de rendición de cuentas y las sanciones por incumplimiento ayudan a una mejor claridad de este proceso y a que la rendición de cuentas sea clara y precisa. Etapas del proceso de rendición de cuentas. Entre las etapas tenemos la capacitación, que los servidores públicos deben recibir formación en rendición de cuentas y en cómo gestionar la información pública. Como segundo tenemos la publicación de la información, que se debe poner a disposición de todo público y que esa información debe ser relevante sobre la gestión de los recursos. Como tercero tenemos convocatorias y eventos. Se realizan eventos y audiencias públicas para que los ciudadanos se involucren en este proceso. Y por último tenemos el seguimiento, que una vez la información se publica, se realiza un seguimiento para verificar las recomendaciones de los ciudadanos y asimismo implementarlas. Sanciones por incumplimiento. Si no se cumplen con las acciones obligatorias en la rendición de cuentas, la ley establece varias sanciones, tales como multas económicas, suspensiones, procedimientos disciplinarios o penales, entre otras. Entonces, vamos a hablar sobre las multas económicas. Estas son impuestas a las entidades o funcionarios responsables de aquella conducta punible, y las suspensiones pueden ser temporales o permanentes de los servidores públicos que no cumplan con las normativas. Los procedimientos disciplinarios o penales, en casos graves, van aplicados directamente contra quienes incumplan estas disposiciones según la ley. Para concluir, la rendición de cuentas es un proceso vital para garantizar el buen uso de los recursos públicos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Al permitir que los ciudadanos participen activamente en la evaluación de la gestión pública, se promueve una cultura de transparencia y se previene la corrupción. Es una herramienta fundamental para consolidar una democracia más participativa y una administración pública más eficiente y responsable. Recordemos que todos tenemos el derecho y el deber de exigir rendición de cuentas. No dejemos de participar. Claro que sí, compañero. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este video. Claro que sí, Jazz. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este video sobre la rendición de cuentas. Recordemos que la participación ciudadana es la clave para un gobierno transparente y eficiente. Y todos los ciudadanos debemos hacer parte de la rendición de cuentas. Chao.